Bien, qué bueno que estás aquí viendo otra vez hablando de la verdad con Kendi, un servidor. Gracias por detenerte a ver este video. Y en esta ocasión vamos a hablar de la oración. Vamos a definir lo que es una oración. Vamos a ver cómo se debe hacer una oración, cómo dice la Biblia que debemos orar, qué dice la verdad, porque debemos guiarnos de la verdad, de lo que dice la palabra de Dios. Para ello, como dije, vamos a iniciar hablando sobre la definición de oración. Orar no es más que platicar o hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Es muy diferente a repetir palabras, como dice la Biblia, que cuando oremos evitemos las vanas repeticiones, creyendo que las palabrerías, las muchas palabrerías, van a ser escuchadas. Eso dice la Biblia, eso dice la palabra del Señor. Entonces, la oración no es más que eso, una comunicación que tenemos como hijos hacia nuestro Padre, una comunicación que hacemos con Él, donde le podemos platicar de lo que nosotros estemos sintiendo, de lo que necesitemos en el momento. Si debemos dar gracias, también se usa la oración para eso, porque no solamente es para pedir, no es solamente es para rogar, no es solamente para que el Señor nos dé, sino también que cuando recibimos y estamos contentos y satisfechos, alegres, también podemos elevar una oración, una plática con el Señor, un conversatorio con el Señor a través de la gratitud, dar gracias, que es también muy importante. Entonces, ya sabemos, orar no es más que hablarle a nuestro Padre, conversar con Él, que Él nos escuche sobre lo que estamos sintiendo, como lo que estamos pasando también, y rogarle, pedirle y darle gracias. Y así todo lo que usted quiera decirle a nuestro Padre, se lo puede decir a través de la oración, porque Él escucha. Dice la palabra en los Salmos y en Juan, en el Evangelio de Juan, la verdad dice que el Señor está atento a los justos y sus oídos puestos en sus oraciones. Así lo dice Salmos 14:34, por ejemplo, lo dice, que el Señor está atento a las oraciones de los justos. Sus ojos están puestos sobre ellos. Entonces, para tener una oración eficaz, lo primero que nos dice la palabra es que debemos estar alineados con el Señor. Debemos ser una persona o un ser humano, un hijo, que esté a cuentas con Dios, que esté realmente alineado con lo que Él desea de nosotros, con lo que Él quiere que nosotros hagamos. Justicia, es una palabra que encierra muchas cosas. Y empezando por hacer la voluntad del Señor, empezando con ser hijo de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, como hemos hablado en videos anteriores, sino que hijos de Dios son aquellos que han nacido del Espíritu, que se han arrepentido de haber estado de espalda a Él y han aceptado entrar a su reino, a su redil, y han decidido hacer morir el viejo hombre y bautizar, y se bautizó o se bautiza para perdón de sus pecados que ha tenido hasta ese momento, y ahí es que nace como una nueva criatura que tiene una ayuda, que es el Espíritu Santo en esta ocasión. Entonces, eso es ser hijo de Dios. A partir de ahí, eso es lo primero que debemos hacer para estar a cuentas con el Señor, para que el Señor esté atento a nuestras oraciones y que sus ojos estén puestos en nosotros.
partiendo de ahí es que debemos meditar en que nuestras oraciones van a ser atendidas, van a ser escuchadas, que esa plática, eso que vamos a hablar con nuestro Padre, el Señor lo va a escuchar partiendo de ahí. Entonces, ya sabiendo esto, quiero puntualizar ciertas cosas. Miren, a través del tiempo se ha tergiversado todo lo que tiene que ver con relación a lo que el Señor quiere, al mensaje claro que Él nos ha dado en la Biblia. Se ha tergiversado y le han buscado la quinta pata al gato, como decimos, y nos empeñamos, o hay ciertas personas que se han empeñado en ayudar, entre comillas, a Dios en muchísimas cosas, y nos dan informaciones y nos quieren hacer creer y nos hacen ver que el Señor quiere algo cuando no es cierto. Y con relación a esto, vamos primero a puntualizar que el Señor no necesita una misma oración para todo. Es decir, el Señor Jesús nos dejó un modelo de oración cuando escribió o le dijo a los discípulos en esa ocasión, les enseñó el Padre Nuestro. La oración modelo, es una oración modelo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque se ha dado a la tarea a muchas personas de querer hacer entender o querer que las demás personas crean o vean que con rezar un Padre Nuestro ya basta, que estamos haciendo algo correcto y que es lo ideal y que es lo que vale. Cuando en la Biblia encontramos muchas cosas que nos dice el Padre y nuestro Señor Jesús, que no es solamente eso. Entonces, como le dije, la oración es una plática. Y cuando usted conversa con alguien, no siempre le repite lo mismo. No nos sentamos a hablar con una persona, con un amigo, con un familiar, a hablar siempre lo mismo. Y si hacemos eso, hablando con Dios, estamos haciendo lo incorrecto. Entonces, lo correcto sería, lo más saludable sería, usted conversar con Dios como si fuera una persona que usted estuviera viéndolo ahí, face to face, ahí en vivo, porque nuestro Padre es real. Y como dije, debemos platicar con Él, debemos contarle nuestras cosas, debemos rogarle a Él que nos cuide, que nos proteja, que nos ayude, todo eso. Entonces, con una vana repetición y la misma oración no basta. Que me perdonen los que profesan una fe católica, pero yo he visto y me he dado cuenta cada vez que voy a una misa, porque cuando puedo voy por X razón o Y razón. Entonces, cuando voy y veo, puedo observar que no hay una oración espontánea. Es decir, no hay una plática con el Señor que se dé espontáneo, sino que debe ser leído y que todo está ahí, en un libro que ellos utilizan. Entonces, creo que es totalmente incorrecto esa forma. Es un asunto de forma, no de fondo, porque sabemos que quieren ser dirigidas al Padre y quieren ser escuchadas y quieren que sean escuchadas por el Padre, pero hay una forma. Y como dije, el Señor lo que quiere es que nosotros platiquemos con Él y que nos afiancemos en que necesitamos de Él y que Él nos puede ayudar y que Él debe ser lo primordial y lo primero en nuestra vida. Entonces, cuando vayamos a orar, hagámoslo espontáneo, hagámoslo
de una manera natural. No tiene que ser que porque fulano dijo que era eso, o con estas palabras bonitas, o con estas palabras rebuscadas, es que debemos hacer la oración. No. El Padre, a veces en la Biblia encontramos, es decir, a veces el Padre ve algo insignificante para nosotros como algo grandioso o grande o lo importante. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia encontramos historias donde, por ejemplo, la Biblia habla de mujeres, en específico Ana. Ana fue una mujer que estaba en el templo y solamente se le veía mover los labios, y no, la Biblia no registra lo que dijo en sí, sino que se le veía solamente moviendo los labios, y era porque ella estaba muy triste en esa ocasión y no había tenido un hijo, una descendencia, y se burlaban de ella. Entonces vemos en la Biblia registrado que el Señor contestó esa oración, y el que la ha leído conoce ya todo el relato y todo lo que pasó. Entonces, a veces solamente con llorar, el Señor sabe. Cuando estamos en presencia del Señor, solamente saliéndonos unas lágrimas, el Señor sabe lo que queremos. Total, el Señor sabe de antemano lo que le vamos a pedir, lo que le vamos a decir, pero Él necesita, Él quiere que nosotros hagamos eso. Él quiere que nosotros le pidamos. Y la Biblia dice, piden y no reciben porque piden mal. Porque hay personas, como le dije, tergiversan todo. Hay personas, y a través de lo cotidiano, nosotros escuchamos hasta delincuentes pedirle al Señor que lo proteja porque ellos van a salir a delinquir. Y eso es totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor y lo que enseña la verdad. Y hay personas que piden números de lotería, de juego de azares, y cuando leemos en la palabra, el Señor no está de acuerdo con eso. Entonces, si pedimos para un número, el Señor no va a contestar esta oración, porque el Señor no está a favor de los juegos de azares, y así sucesivamente. Entonces, amados, debemos ser claros y ser entendidos, y debemos inclusive cantar con el Espíritu, debemos orar con el Espíritu, porque no se trata, como dije, de palabras bonitas, no se trata de palabras bellas, adornadas y rebuscadas para que se oiga bien la oración, sino que una oración eficaz va más allá de eso. No es lo bello que yo pueda decir las palabras, sino que salgan del corazón, que estemos a cuenta con el Señor, que el Señor sepa que es de una forma bien natural, que es de nuestras entrañas, que eso es lo que realmente estamos diciendo y lo que queremos decirle. Y así como le dije, que sea una oración espontánea y que sea de usted y para Dios. Entonces, hay otros puntos también, amados, que quiero resaltar. Mire, toda oración debe estar dirigida al Padre en el nombre del Hijo. Esa es la forma correcta, porque la palabra registra, la verdad, la Biblia registra, que el mismo Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Porque lo que debemos es dirigirnos al Padre. Mira, Padre, yo quiero que tú me concedas esto, si es tu voluntad. Y cuando terminamos de platicar, le decimos, en el nombre de Jesús, amén. Que amén significa así sea o así será. Amén, así sea o así es. Eso es lo que es la oración, es la estructura. Le pedimos al Padre todo lo que deseamos o platicamos
al Padre, dirigiéndonos al Padre en el nombre del Hijo. ¿Y por qué en el nombre del Hijo? En el nombre de Jesús. Porque en primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, Pablo, escribiéndole a Timoteo, él le dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Taxativamente, literalmente, la cita reza de la siguiente manera: hay un solo Dios. Eso es lo primero, hay un solo Dios, y por eso las oraciones deben de ser dirigidas a Dios, al Padre. Hay un solo Dios. Y después sigue diciendo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué significa que hay un solo mediador? Que todo lo que le vamos a pedir o a decir al Padre o a rogarle al Padre debe ser en el nombre de Jesucristo, porque Él es el único que puede decirle: Padre, hazlo, o cúmplele su deseo, o atiende lo que Él está diciendo, lo que ella está diciendo por mí. Hazlo por mí, porque yo fui obediente y hice todo lo que tú pediste, y le hablé de ti a ellos cuando estuve en la tierra, y morí por ellos. Y cuando Dios ve esa sangre derramada en la cruz por nosotros, Él dice: bueno, pues lo haré. Y por eso es que el Señor recalca esto: es el único mediador entre Dios y los hombres, el que está en medio. Entonces, no debemos orarle a un ángel, no debemos orarle a un santo, entre comillas, no debemos orarle a María, porque ahí volvemos con la fe católica. María fue un instrumento de Dios, igual que todos los apóstoles que pasaron predicando la palabra del Señor. Un instrumento. Y murió y está esperando el día del juicio. Y va a ser resucitada en el día final, y va a tener que dar cuenta igualito a nosotros. Entonces, por eso es que estamos un poco contrarios en varios puntos a la fe católica, porque nos pueden hacer entender que podemos orarle a María y que María va a interceder por nosotros y que ella sea una intercesora, cuando el Señor mismo dijo: miren, yo soy el que va a mediar por ustedes, yo soy el abogado de ustedes que va a pelear por ustedes en los cielos, en palabras que se entienda más en este tenor. Entonces, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede hablar por nosotros al Padre, es Jesús, el Cristo, el que vino aquí a la tierra y murió por cada uno de nosotros. Entonces, después de ahí no hay más nadie puede rogar al Padre, más nadie puede intervenir o intermediar entre Dios y nosotros, si no es Él. Al menos que sea que nosotros oremos, nosotros platiquemos al Padre en favor de una persona, pero lo hacemos en el nombre de quién también, esa oración, esa plática, en el nombre de Jesús. Nosotros podemos orarle a nuestro Dios, podemos conversar con nuestro Padre a favor de alguien. Mira, Padre, fulano, fulana está pasando por un proceso, está enfermo, lo que sea. Le ruego, le pido, le imploro que, si es su voluntad, usted lo sane, que usted lo ayude, lo que sea, usted lo ayude, lo que usted esté pidiendo o hablándole a Él a favor de una persona. Pero al final debe decir, o debe hablarle a nuestro Padre: esto te lo pido, esto te lo ruego, esto te lo imploro, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Esa es la forma, esa es la manera correcta de nosotros hacerlo. Entonces, no hay otro mediador, no hay otra mediadora, no hay nadie más.
En la Biblia está registrado inclusive que muchos hombres de Dios, o varios hombres de Dios, se inclinaron delante de un ángel por reconocer que venía de Dios. Y el mismo ángel le decía, no hagas eso, no te inclines, no hagas eso, porque yo también soy un siervo igual que tú. Inclusive la Biblia registra eso. Entonces, no sé de dónde sacan, no sé dónde pueden hacer creer, hacer verle a otra persona, a un hermano, una hermana, que puede haber otra persona, que puede haber otro ser que puede intermediar entre Dios y nosotros. Eso no es lo que dice la palabra, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces debemos estar claros con eso, porque Dios es celoso. Dios, nuestro Padre Celestial, es muy celoso en cuanto a eso. Entonces, amados, meditemos en eso. Meditemos en lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Porque como dije y como digo en todos los videos, la Biblia, el mensaje del Señor es muy claro y es uno, es correcto y es uno. Un mensaje claro y correcto, preciso, en diferentes puntos de lo que nosotros querramos estudiar, de lo que nosotros necesitamos saber, porque en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos saber para llegar al Padre de una buena manera, porque todos vamos a ver al Padre, uno para bien y otro para mal, pero todo lo vamos a ver. Entonces, para ver al Padre de buena manera, para bien, nosotros tenemos todo registrado en la Biblia, clarito, preciso, y no hay que buscarle una quinta pata al gato, como dije anteriormente, porque todo está ahí bien comprensible, que lo podemos comprender normalmente. ¿Que hemos estado mal enseñados? Claro que sí. Y cada una de esas personas que mal enseña a uno de esos pequeños, como dice la Biblia, oigan, la palabra, y en esto debemos estar claros, la palabra misma dice que el que haga caer a uno de sus pequeños, hablando de sus hijos e hijas, mejor le fuese que se colgase una piedra de molino al cuello y se tirase al mar. Una piedra de molino, de lo que se refiere la palabra ahí, era manipulado, era rodada, era una piedra grande y en forma circular, y le amarraban caballos o burros o toros para darle vuelta de tan pesada que era, para triturar ciertos alimentos, ciertas especies. Entonces, la Biblia dice que mejor le fuese atarse una piedra de esa grandísima, de molino, y tirarse al mar si hace caer a uno de esos pequeñitos, como le dice la palabra, como dice nuestro Dios en la Biblia, a los que están buscando de Él, a los que están buscando, procurando salvar su alma. Entonces, por eso digo que esas personas que mal enseñan a otras, que saben lo que es correcto, que saben lo que dice la Biblia de verdad, que saben lo que deben decirle y no se lo dicen, ay de ellos, dice la Biblia. Y por eso yo tengo un compromiso de hablar por aquí, en estos videos, decir lo que realmente el Señor me ha permitido comprender de su palabra, lo que el Señor me ha permitido aprender de Él y de su verdad. Y en esta ocasión estamos hablando de la oración. Bien, amados, entonces el Señor no nos manda a declarar, porque ahora hay una nueva ola de que hay que declarar, y en las oraciones se incluyen las declaraciones. La Biblia habla de declarar. Declárame lo que tienes, declárame la verdad. ¿Y qué es lo que significa declarar en la Biblia? Y lo sacan fuera de contexto totalmente. Bien, cuando en la Biblia se habla de declarar, no es más que decir lo que realmente está tapado o está oculto
quiere pasarse por alto. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, el Señor encontró en una ocasión a una mujer que Él le dice que le declare lo que ella hizo. Y no era más que le dijera lo que ella había hecho ocultamente, que nadie lo sabía, y que se lo revelase, que se lo dijese a él para ver cuán honesta sería esa persona en ese momento. Entonces, declarar ahora se tiene como decir las cosas como si fuesen o como que ya son, y es totalmente errado. El Señor es soberano y ahora se le está dando órdenes al Señor en las oraciones, y comienzan, ya está hecho ahora, lo quiero ahora, y comienzan por ahí. Ya ustedes saben cómo es el fanatismo religioso, un desastre, que cuando yo estoy en un lugar que comienzan con esas cosas, lo que me quiero es retirar, lo que quiero es irme, porque lo veo y sé que es incorrecto ciertas cosas, ciertas prácticas que hacen en los cultos supuestamente dedicados al Señor. Entonces, debemos cuidarnos, amados, porque la Biblia y el Señor nos dicen otras cosas cuando vemos locuras así. Y para nada debemos estar declarando. Eso es una locura y va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Como dije, el Señor es soberano. Si Él quiere, si es su voluntad y si están en los planes de Él, Él nos provee y nos facilita las cosas. Inclusive, dice la Biblia, que ni una hoja se cae de un árbol sin que Él se entere, sin que sea la voluntad de Él. Que nuestros cabellos están contados, dice la palabra, dice la verdad. Entonces, sabiendo que el Señor es soberano, no le podemos dar órdenes, no podemos estar declarando, ya está hecho, en el nombre de Cristo. No está hecho. Si el Señor está dispuesto, o si nos conviene muchas veces, porque le pedimos cosas al Señor en nuestras oraciones que el Señor sabe que no nos conviene y por eso no nos las da. Porque si no las da, el Padre Celestial sabe que nos podemos desviar y perder nuestra alma, y Él no quiere eso. Él prefiere no darnos las cosas cuando no es benéfico para nosotros, cuando no nos conviene. Y declarando no vamos a conseguir las cosas, y llamando las cosas como si fuesen, porque sacan un texto de contexto, muchas veces con esas palabritas bonitas y muy espirituales para esas personas, y cometemos muchas imprudencias. Entonces, cuando nosotros vayamos a orar, vamos a hacerlo con el entendimiento, vamos a hacerlo con todo el cuidado, y sabiendo que el Señor es un ente muy especial, como dije, celoso, es un caballero. El Padre Celestial es un caballero, porque inclusive no entra a tu vida si tú no lo dejas entrar, no lo mandas a entrar. Y la oración no es un asunto aparte, sino que cuando vayamos a orarle a nuestro Creador, nuestro Padre Celestial, debemos hacerlo con el entendimiento, lo tenemos que hacer con el cuidado debido. No le vamos a pedir cualquier locura, porque el Señor, como dije, no va a escuchar todas las oraciones. El Señor no escucha todas las oraciones, sino las que están acorde con su voluntad, con su lineamiento, con su mensaje, las que están acorde con el planteamiento que Él ha hecho en la palabra del Señor.
y lo benéfico para nosotros. Literalmente es lo que nos conviene, lo benéfico para nosotros, que Él va a contestar. Como dije, la palabra registra: ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y hay que resaltar nuevamente que la oración no es solamente para pedir, sino también para dar gracias a nuestro Padre por las cosas que Él nos ha regalado, sin nosotros merecerlas. Porque muchas de las cosas, es decir, todas las cosas para mí, ninguna de las cosas la merecíamos, y Él aún así nos la ha provisto. Entonces, hablando de la oración, amados, los que se dicen ser cristianos, los llamados cristianos, o los que queremos ser seguidores de Cristo a carta cabal, debemos orar todos los días, a cualquier hora, en cualquier lugar podemos orar. No hay establecido en la palabra que sea con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. No está establecido en la palabra que es obligatorio que sea de rodillas o de pie o acostado o con el rostro en tierra. No está establecido nada de eso, pero sí lo que está establecido es que sea de corazón y que sea dirigida al Padre, y que debemos orar en todo tiempo. En el Nuevo Testamento la palabra nos registra que los cristianos debemos orar en todo tiempo. Nos manda eso. Miren, a veces voy yo para el trabajo mío que queda fuera del municipio de Inver, donde vivo, y en el camino yo voy orando, y el Señor me ha protegido todos estos años, porque le ha placido protegerme, que su mano esté ahí conmigo, que el Espíritu Santo esté guiando nuestras vidas, es decir, mi vida. Y yo me siento agradecido del Señor por eso, pero el Señor nos manda a orar constantemente. Y como dije, no tiene que ser con los ojos cerrados, porque si yo voy en mi vehículo, en el carro, en mi motor, yo no puedo cerrar los ojos para orar, porque puedo tener o voy a tener un accidente. Y yo lo puedo hacer con los ojos abiertos conduciendo normalmente, y el Señor me va a escuchar si está acorde a sus planteamientos. Entonces, ese es el mandato del Señor, que oremos a todo el tiempo, sin cesar. Y podemos tomarnos unos minutos de cada hora. Podemos tomarnos unos minutos, aún trabajando, podemos tomarnos unos segundos solamente para decirle algo al Señor. Y Él nos escucha. No tiene tampoco que ser extensa, no tiene que ser una oración larguísima para que el Señor la escuche, sino que sea de corazón, que sea con la verdad. Porque el Señor nos conoce, el Señor sabe de qué tenemos necesidad, pero Él quiere que le pidamos, dice la palabra. Él quiere eso. Entonces, amados, y por último, hablando de la oración, quiero resaltar que cuando vamos a orar por los alimentos, es decir, lo básico sería orar cuando nos levantamos, al acostarnos. Cuando vamos a ingerir los alimentos debemos orar. Y quiero hacer un paréntesis ahí en la oración por los alimentos. Y muchas personas dicen, ven a bendecir los alimentos. Nosotros no bendecimos los alimentos. Nosotros pedimos la bendición de los alimentos. Nadie puede hacerlo sino el Señor. Entonces, lo correcto es decir, vamos a pedir la bendición por los alimentos. Ven, pide la bendición de los alimentos. Y eso es lo correcto. Porque nosotros no somos quien. El Padre Celestial sí es el Todopoderoso. Y el que nos dice que aunque ingeramos veneno, porque se supone que vamos a dar gracias al Señor por los alimentos, aunque ingeramos veneno, dice la Biblia, si ya le oramos a nuestro Padre, eso no nos hará nada. Y eso es una de las cosas grandiosas de la oración por los alimentos. Entonces,
Que el Señor te bendiga muchísimo, que nos bendiga muchísimo, y espero que hayan entendido lo que se refiere con la oración que debemos tenerla constantemente, y que el Señor nos ayude a siempre estar en contacto con Él, con el Padre Celestial, a través de la oración. Que el Señor te bendiga en gran manera y gracias por escucharme.